Ya han pasado más de 2 meses desde la victoria de Donald Trump. Y desde entonces hemos visto noticias muy positivas que llevaron a Bitcoin a romper máximos y a superar la ansiada barrera de los $100.000. Sin embargo, estos últimos días parece que toda esa euforia y subidas parabólicas se han frenado en seco, y el aumento de la volatilidad y las liquidaciones masivas han hecho que los inversores empiecen a tener inseguridades, viendo cómo las altcoins no paran de sufrir. En el vídeo de hoy vamos a analizar todo lo que ha ocurrido esta semana, que ha venido cargada de eventos muy importantes, y además también veremos cuáles pueden ser las mejores alternativas y oportunidades para aprovechar durante momentos de incertidumbre donde vuelve a estar tan presente entre los inversores. Pero antes de nada, acuérdate que este vídeo no es una recomendación de inversión, que tienes que hacer tu propio análisis y nunca invertir un dinero que no te puedas permitir perder. Y también te voy a pedir, como no, que destroces el botón me gusta, que ayuda un montón al canal. Muchas gracias. Antes de empezar con el vídeo de hoy, para todos los que me preguntasteis por los próximos airdrops y listings de Binance, esta misma semana han anunciado el lanzamiento de un nuevo megadrop del proyecto Sol Protocol, un protocolo de staking de Bitcoin que está creando un importante sistema financiero centrado en Bitcoin. Además, Sol Protocol busca maximizar el potencial de más de $1 billón en activos de Bitcoin a través de su innovadora capa de abstracción de staking, SAL, que permite ofrecer una experiencia de staking de Bitcoin transparente y eficiente. Este megadrop, a diferencia de los launch pool que hemos hablado varias veces en el canal, además de tener tus BNBs en staking, hay que realizar diversas tareas en la wallet Web3 de Binance para poder recibir así más recompensas. Vale, Hugo, pero me parece un poco confuso. ¿Cómo puedo participar? Muy sencillo, en este caso el periodo de participación va desde el 7 de febrero hasta el 16 de enero. Y para ello hay dos apartados. En primer lugar, tus BNBs bloqueados, de los cuales se toman instantáneas por hora y vas acumulando puntos. Y además, si tienes BNBs bloqueados en staking más largos, recibes más puntos. Por ejemplo, en este caso, con los que yo tengo bloqueados por 90 días recibo 130 de puntuación, y los que tengo bloqueados menos de 30 recibo un 100. Luego están las misiones de la wallet Web3, que puedes ir realizando en este periodo también para maximizar aún más tu puntuación. No obstante, como siempre, te dejaré el enlace en la descripción con el que si no tienes una cuenta en Binance recibirás un 20% de descuento en las comisiones de trading de por vida. ¿Ya se ha acabado la subida de Bitcoin? Empezando por Bitcoin, el inicio de año no ha sido como el que a muchos les gustaría, ya que después de un mes de diciembre bastante paradito, las subidas de los primeros días de enero se han borrado esta semana de un mechazo. Y es que si miramos el gráfico de Bitcoin, los últimos días han sido bastante moviditos. Empezando por el martes, cuando después de recuperar los $100.000, llegando a alcanzar por momentos los $102.000, con subidas importantes también en el resto de altcoins que recuperaban por fin su precio de principios de diciembre. Pues poco duró la cosa, porque el precio de Bitcoin se desplomó de forma repentina con un mechazo de más de $10.000 en solo 2 días, que lo llevó de vuelta a niveles bajos de precios que no veíamos desde noviembre. Una situación bastante delicada que una vez más destrozó las posiciones apalancadas, con 2 días brutales de liquidaciones con casi $1.000 millones liquidados entre el 7 y el 8 de enero. Una auténtica locura. Y como te podrás imaginar, esto ha vuelto a despertar mucha incertidumbre entre los inversores, que ya no ven tan fuerte a Bitcoin, y después de estos movimientos bajistas y de la situación económica que estamos atravesando, empiezan a dudar sobre si el bull run podría o no haber terminado. Algo que ha provocado que el índice de miedo-codicia haya perdido bastantes puntos en enero, pasando de los más de 90.000 puntos a finales de noviembre, muy similares a los niveles de FOMO del bull run del 2021, a caer hasta los 50 puntos, cifras que no se veían desde principios de octubre, un mes justo antes de las elecciones de los Estados Unidos, cuando el precio de Bitcoin estaba por debajo de los $70.000. ¿Pero por qué hay tanta incertidumbre, Hugo? ¿Y qué está provocando estas caídas? Pues tenemos varios factores que han condicionado el mercado durante estas últimas semanas, como por ejemplo el sobreapalancamiento, y esto es algo que ya hemos hablado muchas veces, y es que cuando el FOMO inunda el mercado y se acumula demasiado apalancamiento, es probable que la volatilidad se dispare y provoque liquidaciones en cascada, lo que afecta el precio en el corto plazo, provocando una oleada de ventas que arrastran a Bitcoin para abajo. En segundo lugar, las noticias que han llegado esta semana, y una vez más, en cuanto hemos visto un poquito de incertidumbre, han aprovechado para crear más miedo, y en este caso por el medio de los Estados Unidos, que después de varios vaivenes con sus holdings de Bitcoin que confiscaron tras el fraude de Silk Road, esta semana casualmente han recibido la aprobación oficial para empezar a venderlos. Una noticia que no tuvo muy buena acogida, ya que en el caso de que
decidan liquidar sus holdings supondrían una presión de venta de más de 6.500 millones de dólares por sus casi 70.000 Bitcoin que holdean actualmente. Pero Hugo, ¿crees que de verdad van a venderlos? Pues sinceramente, y viendo la tensión que hay entre el actual gobierno y Donald Trump y sus ideas además opuestas con respecto a las criptomonedas, no me extrañaría que quieran aprovechar sus últimos días para llamar un poquito más la atención y liquidar estos Bitcoin antes de que entre Trump. No obstante, por el momento no han tenido ninguna salida de Bitcoin desde su wallet, por lo que podría ser otro teatrillo con el que generar más miedo. Luego, a todo esto también se ha juntado la creciente tensión internacional, que no ha hecho demasiado gracia a los inversores, que temen de nuevo un repunte en la inflación con consecuencias importantes para los mercados, con noticias como las posibles subidas del precio del petróleo por parte de Rusia o las tensiones de Estados Unidos con Europa tras los planes de Trump en convertir a Estados Unidos en el país más grande del mundo, anexionándose en este caso a Groenlandia. A lo que además se suma la incertidumbre ante un cambio de gobierno que plantea dos posibles escenarios para las criptomonedas. Uno alcista en el que realmente se lleven a cabo todos los planes que está adelantando Trump y se cree una reserva estratégica de Bitcoin, se fomente la adopción y la aprobación de más ETF. Y esto, pues si se junta con que se pueda reducir el gasto y mejore la economía de los Estados Unidos, nos dejaría un nuevo bull run por delante. Y luego uno bajista en el que los riesgos de inflación acaben por hacerse realidad y la obsesión de Trump por los aranceles acabe provocando que se disparen los costes y la mano de obra, dejándonos así un escenario en el que otra vez tendrían que subir los tipos y en el que seguramente caigamos en una recesión. A esto además se le sumaría el optimismo exagerado que se ha generado en base a Donald Trump, que si no cumple con lo prometido cuando entre al gobierno y Estados Unidos no se posiciona como una nación tan pro cripto, podría tener un efecto rebote en el mercado y hacer que el precio vuelva a tirar para abajo una temporada. ¿Y si ya se ha terminado el bull run? Viendo este panorama, muchos inversores han empezado a plantearse si realmente el bull run podría haber terminado y después de las subidas de noviembre podríamos entrar en una nueva fase bajista en la que, con la incertidumbre que hay a nivel económico y el miedo de la recesión, frenen en seco tanto a Bitcoin como a las altcoins, que son las que más suelen sufrir durante estos momentos. De hecho, si miramos el siguiente gráfico, durante los últimos 3 ciclos de Bitcoin no comenzó el año de la mejor manera posible, especialmente en los últimos 2 ciclos, 2017 y 2021, en los que vimos una primera semana decente de subidas y luego vino seguida de una fuerte corrección también en enero. Movimientos que al igual que está ocurriendo ahora dejaron bastante miedo e incertidumbre entre los inversores, pero que sin embargo pocas semanas después acabaron conduciendo al mercado a una nueva fase de subidas que provocaron que Bitcoin rompiera su máximo en cada ciclo. Pues sinceramente no me extrañaría que actualmente estuviéramos atravesando un escenario similar, con una serie de sacudidas que van dejando fuera del mercado a las manos débiles y provocando una limpieza importante del apalancamiento, para después, cuando menos lo esperemos, sorprendernos con una nueva subida que nos conduzca hacia una posible fase alcista. Algo que aún es más factible con la llegada de Donald Trump, con el inicio de un nuevo régimen pro-cripto en la SEC, la marcha de Gary Gensler, la posible aprobación de los ETF pendientes y todas las noticias que estamos recibiendo estas últimas semanas que, a pesar de estar involucrados en bastante incertidumbre, siguen reforzando el pensamiento alcista. Como por ejemplo las compras institucionales de Bitcoin que están adoptando este activo como reserva estratégica, como por ejemplo la empresa que cotiza en bolsa Heritage Distilling, que este mismo viernes anunció que había adoptado Bitcoin como activo de reserva estratégico, aceptando además Bitcoin como medio de pago. O incluso Meta, que después de la victoria de Trump parece que se vuelve a interesar por Bitcoin y esta semana ha anunciado que están considerando incluirlo como activo de reserva estratégica. Lo que también se le juntaría al movimiento mundial que estamos viendo en bastantes gobiernos, viendo cómo Estados Unidos está empezando ya a posicionarse y no quieren dejar pasar la oportunidad de destacar en este prometedor sector. Y más allá de los típicos nombres como Rusia o China que llevan ya un bastante tiempo con este activo, esta semana ha aparecido un nuevo protagonista, Kenia. El país del continente africano que actualmente ocupa el puesto número 21 en el índice de adopción mundial de criptomonedas, solo por detrás de Nigeria en África. Un factor clave para Bitcoin que gracias a su fuerte comercio P2P, esta semana ha anunciado la legalización oficial de Bitcoin y las criptomonedas. Una buena noticia que aún no ha tenido demasiado impacto en el precio, pero que sigue posicionando a Bitcoin en una sociedad cada vez más digitalizada. ¿Cuáles son las mejores altcoins para acumular en estos momentos?
Dicho todo esto, durante los últimos días he recibido muchas preguntas sobre qué estrategias tenía en situaciones como la que estamos atravesando ahora mismo y cuáles eran las criptomonedas que podrían ser interesantes para acumular durante este momento. Lo primero de todo, hay que saber mantener la calma y no tomar decisiones en caliente, ni hacia un lado dejándote llevar por el FOMO por ver unos cuantos días seguidos de subidas, ni hacia el otro siendo demasiado catastrofista por unos días en rojo. En segundo lugar, otro punto clave es saber gestionar tu liquidez, y respondiendo a una de las preguntas que he recibido, sí creo que estas correcciones son interesantes y buenos momentos en los que poder acumular, pero siempre con cabeza, asegurándote de no invertir más de lo que debes, bloqueando demasiada liquidez que te deje sin más opciones de promediar compras en el caso de que el mercado continúe cayendo. Dicho todo esto y respondiendo a la segunda pregunta de dónde invertir actualmente, yo personalmente en los momentos en los que el mercado está más incierto prefiero no asumir demasiados riesgos y acumulo aquellas criptomonedas que o bien ya están muy establecidas y pueden tener un mejor comportamiento si el mercado sigue cayendo, pero que al mismo tiempo tengan buenos fundamentales que le dejen también un margen de crecimiento cuando el mercado se recupere. Como por ejemplo proyectos que pertenecen a sectores que están en tendencia, como la inteligencia artificial, un sector que ahora con la narrativa de los AI agents o AI memes están explotando de una forma brutal. Un sector que además, como es tendencia, tiene muchas más opciones de que haya tokens que se listen en los principales DEX como Binance. Y sin irnos más lejos, esta misma semana Binance ha listado el token de ChainGPT, provocando más de un 50% de subida en su token. Por eso mismo veo interesante seguir de cerca estas narrativas, ya que debido al gran FOMO y tendencia que están teniendo, dejan muy buenos rendimientos y oportunidades con las que poder hacer beneficios en el corto plazo. Eso sí, tienes que ser consciente de que estas inversiones son más volátiles y también más arriesgadas, y al igual que pueden darte buenos rendimientos, también puedes no acertar con el proyecto y acabar atrapado. Otro proyecto que está creando bastante tendencia esta semana es Sui, que no para de crecer y no solo a nivel de precio, habiendo vuelto a romper máximo histórico el pasado 6 de enero, sino que además está creciendo de forma brutal a nivel de ecosistema, rompiendo esta misma semana con los más de 1.86 billones de dólares en TVL. Y aunque ya sabes que no tiene mucho sentido invertir en proyectos que se encuentran en máximos, siempre conviene seguirlos de cerca por si nos dejan alguna oportunidad de compra en las correcciones, como por ejemplo la de finales de 2024 en la que el precio se fue a $3.5 y en menos de 2 semanas ha roto la barrera de los $5. Otro sector que veo interesante para el 2025 son todos aquellos proyectos que tengan una mayor acogida institucional y pueden contar con un ETF a lo largo de este año, los cuales podrían tener una subida importante y viendo que este cambio de gobierno ya es en tan solo unos días, son una buena opción de cara a posibles correcciones. En este cajón también teníamos a Solana, XRP, Hedera y Sui, que ha empezado a resonar también. Podríamos incluir también a Cardano con la cercanía de Charles con el nuevo gobierno, o incluso Chainlink o Litecoin, entre otros. Pues esto es todo por hoy, muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final. Recuerda como siempre destrozar el botón me gusta, suscribirte y sobre todo activar las notificaciones, que durante la primera hora respondo a todas vuestras dudas y comentarios. También me puedes seguir en mis cuentas de Instagram, X y Telegram donde publico todos los días. Muchísimas gracias por estar aquí, que ya sabes que sin ti esto no sería posible. Que tengas un día increíble y nos vemos en el próximo vídeo, que estaré unas semanitas por Madrid. Save to invest and have healthy pockets.